Ahora sí podemos dar la bienvenida al segundo encuentro de, de la formación sociopolítica sindical, Cuidado como Derecho y Agenda Política Sindical. En este segundo encuentro lo que vamos a realizar tiene como objetivo como comprender los aportes tanto del trabajo, perdone, estaba con las conceptualizaciones de los cuidados, ya sea a nivel, digamos, más internacional, como también de movimientos sociales y sindicales. Contamos con la presencia de Marilane Teixeira y también vamos a contar con la compañera Suelen Castiblanco. Ellas van a hacer sus presentaciones correspondientes, que después Isamar va a poder presentarlas mejor. Y bueno, yo por aquí agradecer nuevamente, voy a dar paso a Isamar este, a que pueda hacer una breve síntesis del primer encuentro. Isa, ¿te comparto pantalla? Está en silencio. Sí, ya vi. Bueno, buenas tardes, compas, compañeras, compañeros. Marilane, que está ya hoy incorporada, y luego se va a incorporar la compañera Suele, quienes van a estar apoyándonos, como ya dijo Nadia, en la facilitación, en compartir algunas reflexiones sobre el tema que vamos a trabajar hoy. Nosotros iniciamos este curso, ¿verdad? Puedes pasar la segunda. Lo iniciamos la semana pasada con el primer encuentro de cuidado, del módulo 6 de cuidado como derecho y agenda política sindical, pero que decía Cícero en las palabras de apertura y es parte de la política de la CCA, este curso, como lo hemos llamado, encuentros de formación se inscribe dentro de lo que es la formación, el curso de formación sindical sociopolítica de la CCA, por eso colocaba las dos imágenes, porque en ese curso hicimos 5 sesiones y nos parecía importante, dentro de lo que es toda la política de la CCA, también hacer un módulo específico para el tema de los cuidados como derecho y sobre todo cómo lo incorporamos en la agenda sindical. Puedes pasar. De ese proceso y en particular entendiendo que ese proceso global de formación sindical está orientado al fortalecimiento de todas las capacidades sindicales, sobre todo en esa disputa contrahegemónica que tenemos y que nos planteamos como un actor sindical, ¿no? Y donde son diversos los temas, no solamente los temas tradicionales del sindicalismo, que es la libertad sindical, la negociación colectiva y la organización. Y por ello este módulo, este sexto módulo, ahí trabajamos varios módulos, que fue lo que planteó Cícero: ambiente y trabajo, protección social, cadenas globales, democracia y violencia en el mundo del trabajo. Y este sexto, que es el cuidado como derecho, que para quienes se incorporan hoy, porque no todos pudieron estar la primera sesión, tiene como objetivo el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades para la acción e incidencia sociopolítica en acciones transformadoras para comprender el tema más allá de la discusión de las condiciones de trabajo doméstico remunerado, entendiendo que el cuidado es un componente esencial de la protección social y que posee el carácter de derecho. Puedes pasar. Entonces, este módulo 6 tiene 4 sesiones, 4 contenidos que se trabajan en 2 horas, como explicamos la semana pasada. Trabajamos la sesión pasada, que son los cuidados y su actual organización, cómo genera desigualdades. Hoy vamos a profundizar un poco más en las definiciones, en las recontextualizaciones y sobre todo en la importancia de la política de los cuidados. La tercera sesión, que va a ser el próximo martes, sería las condiciones laborales de quienes cuidan, por aquello de que decimos quienes cuidan a los que cuidan, ¿no? Y en la cuarta unidad, hacia una agenda sindical para la organización de los cuidados. Es lo que vamos a trabajar en estas sesiones. Ya lo habíamos colocado, fue lo que se explicaba en la sesión pasada, y queríamos rescatar alguna de los ideas fuerzas, vamos a decir, que incluso revisando los trabajos que muchos y muchas de ustedes enviaron, bueno, trabajos es una forma de decir, sus reflexiones, ¿verdad? Y que estamos muy contentos porque hay alrededor de 19 compañeros y compañeras que participaron de esas reflexiones
y que nos las enviaron. Tal vez quienes quieran pueden también mandar por el chat y así vamos también compartiendo, porque ahí nos llega solo a nosotras, ¿no? Pero igual pueden hacerlo si les parece. Entonces, ¿qué decíamos en la sesión pasada? Decíamos, en primer lugar, Kaira, que hizo la presentación, hizo una recuperación histórica de lo que es el posicionamiento de la CCA frente al tema de los cuidados y cómo irla incorporando en la agenda sindical. Y nos hizo ese recorrido desde el inicio de la CCA, que aunque decíamos también, decía Kaira, que al inicio eso no estaba tan claro, pero aparecía. Y poco a poco, ¿verdad? Se fue desarrollando, se fue profundizando para irla colocando como entendiéndola, en primer lugar nosotros como sindicato, entendiendo que los cuidados es un derecho universal, parte del derecho a la protección social y como derecho humano, entonces el Estado tiene la responsabilidad también de asumirla, que ya es sacarlo de lo privado para colocarlo en el tema público, ¿no? Eso nos compartía Kaira y nos decía que ese derecho al cuidado, ¿verdad? Nosotros lo entendemos a partir de todo el proceso que hicimos de construcción sí, de construcción y de valoración desde el movimiento sindical con apoyo del movimiento feminista, fundamentalmente de la Marcha Mundial de Mujeres, y de otros movimientos sociales, de entender que ese derecho al cuidado debe abarcar a quienes necesitan los cuidados, a quienes cuidan y el autocuidado. Es decir, tiene una dimensión integral de los cuidados como parte de esa protección social y por lo tanto los estados tienen una responsabilidad en el diseño y ejecución de políticas públicas de cuidado. Y eso ustedes lo mencionaban bastante en sus trabajos, que decíamos necesitamos políticas públicas efectivas. Puede que haya en alguno u otro país algunas políticas públicas, pero no son integrales, no se mantienen en el tiempo, no constituyen una política que responda a la realización y a la garantía de un derecho, sino más bien como una política social. Entonces, en los trabajos que ustedes hacían, eso que mencionaba Kaira del derecho y del cuidado como derecho y de la necesidad de políticas públicas, ustedes ya también lo mencionaban en sus trabajos. Y otro elemento que mencionaban en sus trabajos era la necesaria participación de los movimientos sociales y dentro de ello nosotros como movimiento sindical como un actor importante de la democracia. Varios de ustedes y varias mencionaban en sus trabajos la importancia de la participación sindical en la elaboración de esas políticas públicas, en el seguimiento a esas políticas públicas, porque la ejecución es parte del Estado. Y entonces, aunque ahí en la parte, cuando vamos al tema de los cuidados, el trabajo del hogar, ahí decíamos, bueno, ahí tenemos esas dualidades, sin embargo, sigue siendo también un derecho y es necesario visibilizarlo, que es el gran problema que tenemos de la invisibilidad que existe referente al tema de los cuidados como derecho y a la responsabilidad y al tiempo dedicado a la producción del vivir, que es una concepción distinta. Por eso la importancia de todas las reflexiones que hemos hecho de entender que no puede haber, no podemos hablar del derecho del cuidado si no hay un vínculo, ¿verdad? Con esa organización social del trabajo, si no hay un vínculo con esa garantía de dignidad, de garantizar la dignidad para las personas que cuidan, para las personas que son cuidadas y para promover también el autocuidado como una parte del tema, ¿no? Otro de los aspectos que mencionaba Kaira muy fuertemente era respecto a la organización actual de los cuidados. No necesariamente sería tan actual, porque aunque ahí lo colocamos, pero era para colocar, ¿verdad? ¿Cómo se generan desigualdades a partir del tema de los cuidados? Porque hay quienes sí pueden pagar por los cuidados, pero hay otros que no, y que no es reconocido remuneradamente ese trabajo. Genera desigualdades, veíamos en los trabajos que genera desigualdades desde varios puntos de vista, no solamente desde la perspectiva de género, en términos que son mayoritariamente mujeres y niñas quienes realizan
el trabajo del cuidado, sino también otro tipo de desigualdades, y la mencionaban también ustedes en sus trabajos. Hablábamos de la identidad de género, las desigualdades por ser afrodescendiente, por ser trabajadora rural o venir del campo, trabajadores migrantes, todo el tema del trabajo infantil que en varios de las reflexiones de ustedes colocaban. Y decíamos entonces que tiene una alta condición de clase, el tema también de los cuidados, y también en sus trabajos aparecía. Y otro elemento que colocaba Kaira era todo el tema del trabajo de los cuidados no remunerados, que es mayoritariamente esencial el tema de identificar la corresponsabilidad, no solamente individual, sino también del Estado, y por eso es lo que decíamos de derecho. ¿Podrías pasarla? Aquí lo que queríamos entonces era, con estas ideas fuerza, era reforzar, ¿verdad? Lo que trabajamos en la sesión pasada y también traer algunos de los elementos que ustedes colocaron en sus trabajos y que se relacionan muchísimo con esto. Entonces, con ello, igual todos ustedes tienen los materiales. Quería rescatar las reflexiones que hicieron en relación a la pregunta 3 en cuanto a las encuestas en sus países, me llamaba la atención al leerlas, las 19 trabajos, era que si bien en la mayoría de los países no se realizan, cuando se realizan, esos insumos no son considerados para la definición de las políticas públicas en los diversos países. Ustedes lo colocaban, en otros decían, bueno, hay encuestas, pero bueno, además de no ser utilizadas en las políticas públicas, tampoco nos llaman al movimiento sindical a la hora de definir esas políticas en general de protección social, que era donde las podríamos colocar cuando no existen políticas públicas específicas de cuidado. Y otro elemento que salió con mucha fuerza en sus trabajos era todo el tema de la organización social del trabajo y la reproducción del trabajo, de la producción y de la reproducción, y cómo se manifiestan las desigualdades con mucha fuerza en este tema de los cuidados. Entonces yo lo dejaría hasta ahí, no sé si hay algún otro elemento, Nadia, Jessie, de la sesión pasada que quieran colocar, pero más o menos iba por ahí lo que trabajamos en la sesión pasada. Excelente, Isa, por favor. No, agradecer por toda esa puesta a punto. Bueno, si les parece, antes de continuar ya con la siguiente dinámica, les pedimos si pueden activar un minutito la cámara, así hacemos una foto grupal, ahora que estamos todavía todas y todos. Entonces, espero ahí unos segunditos. Esto después nos sirve mucho para el material, para compartir después también en nuestras redes y en nuestra página web. Ahí voy a ir tomando primera foto. Deben un segundito. Tomamos una segunda. Qué Y una. silencio. ¡Ey, sí! La pose para la foto, ¿viste? ¿Viste? Bueno, Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Ahora sí, vamos a continuar. Tenemos planificada junto con Jessie una dinámica antes de pasar a las presentaciones. Como la propuesta de hoy era poder conversar y poder intercambiar sobre qué entendemos sobre ciertos conceptos que se vuelcan fuertemente en cada instancia, que bueno, que nos toca abordar cuando hablamos de cuidados, vamos a estar compartiendo en el chat un enlace para que puedan ingresar en esta plataforma y van a encontrar 10 definiciones que invitamos a que puedan colocar brevemente qué entienden por cada una de esas definiciones. ¿Tá? Nosotros vamos a dar un tiempo de unos 15 minutos que vamos a tener también controlando el tiempo. Ahí les invitamos a que puedan ingresar en ese enlace que pusimos en el chat. Y bueno, y ahí la idea es que puedan ir pasando por cada uno de los conceptos, puedan ir incorporando qué entienden por los cuidados,
miren, voy a compartir pantalla también mientras tanto. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por cuidados directos? ¿Qué entendemos por cuidados indirectos? Apretamos directamente en el símbolo de más y ahí podemos escribir y una vez que terminamos de escribir ponemos save o hecho o aceptar, depende del idioma en que lo tengamos cada uno. Y la idea es que tenemos ahora unos minutos para poder interactuar inicialmente con estos conceptos. De esta manera, lo que también a nosotros nos ayuda es poder ir como reforzando ciertos conceptos claves que capaz que esto, ¿no? Siempre desde el movimiento sindical puede que nosotros los estemos abordando de una manera que a nivel internacional o a nivel más institucional puede que se estén utilizando de otro. No hay que saber mucho para poder poner esto, pueden ser ideas sueltas también. Entonces, les invitamos a que en estos minutos ya puedan comenzar ingresando en el enlace que aparece en el chat y, y empezar a colocar lo que entienden por cuidado, que lo que entienden por cuidados directos, indirectos, sociedades del cuidado, así. Eh, Mientras voy a... Compas, ¿todos pudieron y todas pudieron ingresar primeramente? So- Sí, sí, perfecto. Si hubiera alguna duda, nos la escriben por el chat. También Sí, Exacto. sí. voy a poner un relojito solo para Y tener no también... necesitan también responderlas todas. O sea, ustedes van compartiendo las ideas que les salen a partir de cada una de ellas, las que sean. Exacto. E incluso si no saben de alguno, también es interesante colocar. La verdad Exacto. que de este concepto es nuevo, no lo tenía. Encima, ¿Cómo, perdón, Casia? é só clicar em cima do link que vai. Aí no mais, no símbolo do mais, Cássia. Ah, tá. Agora Sí, sí o sí tienen que apretar el símbolo de más para Ah, poder, en cada una de las preguntas, para poder ir respondiendo y ahí está, y tienen que colocar save o aceptar para que vayan quedando. Puedo ir compartiendo pantalla también si quieren para que vayamos viendo las respuestas que se van dando. Ahí, ahora sí, me estaba costando poder compartir pantalla. Pueden contestar también alguna de las otras si gustan. Todavía tenemos unos minutitos.
compañero Mejía, que puso en el chat que no le estaba dejando contestar desde su celular, Juan Bautista. Si usted entra con el enlace en su celular, eh, le aparece una primera opción que por defecto sale solamente la primera pregunta, pero tiene una flechita al lado que si usted lo aprieta le despliega otras preguntas. Entonces va seleccionando y más abajo de esa pregunta le aparece el símbolo de más y ahí agrega respuestas a otras preguntas. Me avisa si tuvo suerte, si no vemos cómo poder ayudarle, por favor. Todavía nos quedan unos 8 minutos, así que estamos bien para poder ir contestando algunas otras de las preguntas que consideren ahí que puedan aportar. Compañeras, compañeros, vieron que tienen la opción del dedito entre cada una de los comentarios que van haciendo. Ahí pueden darle que le gustan si concuerdan de que esa respuesta va Exacto. muy en sintonía con la de ustedes, así no tienen que estar Que repetí. repitiendo. Ujú. Exacto. Y también tienen un globito al lado que ahí también pueden contestar si quieren o aportar algún detalle más sobre esa respuesta. Y al compañero también Mejía, como le puse en el chat, cualquier cosa lo puede agregar en el chat. Pone cuál es la pregunta que quiere responder y la respuesta. También para Graciela.
Nos van quedando unos 5 minutitos. Y agradecer a aquellas compañeras y compañeros que están publicando también en el chat, que eso también los podemos recoger a esos insumos. Últimos 2 minutitos para ir cerrando.
Bueno, vamos, tienen unos minutitos más si quieren, mientras que Jessica ajusta para poder traer un poco de cada uno de los conceptos que estuvimos viendo hoy. Tratamos de encontrar la plataforma más amigable, pero sabemos que esto, ¿no? A veces el celular se complica un poco, este, es todo un tema a, a conversar ese, el de las plataformas. No, Graciela, no, porque ya dejé de compartir pantalla, por eso no puedes ver las preguntas. Ah, está. Divino. Apreté mal, perdón, perdón. No pasa nada, compañera, no hay problema. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida a la compañera Suelen Castiblanco, que es otra de las compañeras que va a estar haciendo su presentación en el día de hoy, mientras que esperamos a Jessie. Así que muchas gracias, Suelen, por tu tiempo y acompañarnos. Compas, si quieren vamos iniciando. Al margen, Nadia, me faltó ver la última, pero vamos haciendo una síntesis, compas, y después si hay algún otro comentario, igual lo podemos hacer. Y lo interesante también es que después puedan tener acceso también a lo que es la cartilla nuestra del curso, que en este módulo 2 van a poder ver que se trata de justamente de abarcar varias de estas definiciones. Muchas de ellas que la estamos viendo ahora en todos los ámbitos en los que estamos hablando de cuidados, ¿verdad? Pero si bien algunos de ellos están en construcción, en otros ya hay una definición un poco más clara de lo que hay. Sin embargo, muchas veces genera confusión. Por eso quisimos hacer esta primera dinámica un poco más previa a que después escuchar a las compañeras que van a estar hablándolo y desarrollando en un par de estos conceptos más en profundidad. La primera que teníamos ahí era respecto a qué entendemos por Cuidado. cuidado. Y esto hay que tener en cuenta, compás, que este de hecho es un concepto que está en construcción, que hace unos larga data, desde el movimiento feminista, los movimientos sindicales y sociales vienen tratando sobre este concepto, que es algo que no está cerrado aún. Es un concepto que ustedes lo trajeron muy bien en los aspectos que involucra, ¿verdad? Porque estamos hablando de una serie de actividades que involucran, ustedes mencionaban muchas veces lo físico, pero que también requiere un cuidado en lo emocional, ¿verdad? De esas personas. Otro aspecto que vi en varias respuestas es que hablaron del tema de la necesidad, el grado de dependencia. Es decir, estamos hablando de un conjunto de actividades que se realizan para todas aquellas personas que necesitan de cuidados por algún grado de dependencia. Es otro aspecto interesante. Otra cosa que me llamó la atención decía actividades que se realizan sin esperar nada a cambio. Eso es algo muy interesante que si bien no es un concepto que trajimos acá, pero ustedes ya lo habrán escuchado, de hecho lo vimos en la primera sesión, es el tema de que esto es un trabajo que puede ser tanto remunerado como no, ¿no? Y esa es otra gran división de aguas, digo, dentro de la temática. Después, respecto, compas, a lo que colocaron sobre directos e indirectos, creo que quizás es uno de los conceptos que están un poco más cerrados y quizás los que generó más confusión, por lo menos en las respuestas que logré visualizar. Estos dos conceptos no se vinculan tanto en relación a el sujeto al que refiere, o sea, no se trata de si los cuidados los hacemos hacia una persona de la familia, del hogar, o con un grado de consanguinidad, creo que expresaban en algunos casos, eh, sino más bien está relacionado con el tipo de actividad o el tipo de cuidados que realizamos. En los directos estamos hablando de el tipo de actividades de relación directa con la persona.
Por ejemplo, cuando ayudamos a la persona a hacer la higiene, cuando le ayudamos a dar de comer, cuando los acompañamos de algún tipo de las actividades diarias. Esas son actividades directas, directas con la persona que estamos cuidando, independientemente de quién sea esa persona. Y después, Jessica, una pregunta, pero con Oscar, sí. qué pena contigo. Lo que tú decías, digamos, ese que es directo es como el cuidado como tal de la persona, ¿cierto? Ujú. El que yo ejerzo al momento de, pues, de tener el cuidado con la persona, pero eso no tiene nada que ver también si es no remunerado o, No, no, ¿no? esa sería otra clasificación. Eso es lo que les comentaba recién. Hay primero una clasificación entre Sí, aquellos trabajos de cuidado que son remunerados, que son pagos, y los otros que no, que generalmente son ajá, los que se realizan en los hogares, ¿verdad? Esto vendría por otro lado, vendría por el tipo de actividad. Entonces, por un lado ah, tipo, tenemos el tipo de actividad. mm, Tenemos esos directos que están vinculados con el cuidado directo de la persona, ya, es lo que le decía, acompañarles en el quehacer ajá, diario, darles de comer, ayudarlos con la higiene, es un contacto directo con la persona. Y los indirectos están más vinculados con los otros quehaceres generalmente del trabajo doméstico, ¿verdad? Cuando hablamos de limpiar, de cocinar, que son aspectos sumamente esenciales e importantes también para el cuidado de esa persona, ¿verdad? Porque una persona que está viviendo, por ejemplo, en un ambiente que no es limpio, por decirlo así, por ejemplo, eso también afecta, ¿no? Su bienestar, su salud. Entonces, uno está más vinculado con el cuidado directo de la persona y el otro, digamos, más con el ambiente y el resto de actividades que generalmente englobamos dentro de lo que es trabajo doméstico, ¿verdad? Limpiar, asear. Así que la distinción vendría en ese caso. Nos pareció interesante, la verdad, porque creo que fue de los conceptos que hubo un poco más de confusión, si se quiere, en dividir, digamos, esos dos grupos de actividades. Una Em, pregunta, ¿no? sí, claro, Sería entonces el cuidado en lo personal de la persona y después en el entorno que está la es persona, pasaría a exacto. ser de uno al otro. Exacto, como ya cuando se limpia, indirecto sería, por ejemplo, limpiar, lavar la ropa, barrer, limpiar el lugar, en Ajá, fin, ese otro tipo de actividades. ajá. Directo ya acompañar a la persona, ayudarla a higienizarla de ella misma o Sí, con las ayudarla a actividades de la vida comer. diaria. Exacto. O Ok, acompañamiento más emocional o para comprender, en caso de los niños, acompañar en lo que son tareas más educativas. Entonces está vinculado con específicamente con el tipo de actividad que hacemos. Jessica, ok. qué pena, una pregunta. O sea, ahí Sí. cuando se sacan, digamos, las mediciones de tiempo, ¿se tiene en cuenta eso o no? De la división. Sí o no. O Claro. eso va, sí. No, en las mediciones de tiempo, esto está más vinculado más como para separar qué tipo de actividades tenemos. Y trae a una reflexión importante, más que nada, Sí. compañeros, sobre que muchas veces entre la discusión del trabajo doméstico, que se lo quiere a veces separar, inclusive como si fuera una Ajá. cosa aparte. Y en realidad no, está incluido dentro de los cuidados. Entonces eso es algo importante, ¿no? Ya. Estamos hablando de básicamente estos cuidados indirectos, pero que son esenciales a su vez para el bienestar de la persona que está siendo cuidada. Entra un poco por ese lado de la reflexión. Creo que eso es lo más importante de Ujú. esta definición al margen de los usos más teóricos que se les pueda dar, pero es importante también eso, porque engloba todo lo que es el quehacer de trabajo doméstico dentro del grupo de los cuidados, ¿verdad? Cuidados es algo, un concepto muy amplio en construcción, como decíamos, pero que abarca todo este tipo de actividades. Vamos siguiendo, compa, porque si no se me queda un poco corta de tiempo. Lo otro es en cuanto al trabajo de cuidado. ¿Cuál es lo principal sobre el trabajo de cuidado? Bueno, es el reconocimiento de que es un trabajo. ¿Y esto porque es una lucha? Porque muchas veces vemos por ahí cuando hablamos de cuidados de que, bueno, que son algunas tareas desde el lado, los lados más conservadores. Generalmente se dicen que son como unas tareas que son naturales por género, que son atribuidas a las mujeres, y en realidad, bueno, no son unas simples tareas. Esto es trabajo, esto demanda tiempo, demanda energía y produce bienes y produce servicios, ¿verdad? Esto creo que ha sido de las luchas más importantes y bueno, creo que va a ser una discusión también que hay que plantearla muy fuerte ahora en lo que va a ser las discusiones
de la OIT, que ya la sesión que viene podemos estar trabajando un poco más sobre eso. Pero bueno, entender que esto se trata de trabajo. Cuando estamos haciendo ese conjunto de actividades en los hogares, no estamos hablando de simples tareas y que es algo natural de repente de la mujer. Estamos hablando de un trabajo que le está demandando un tiempo y una energía. Y acá hablamos, entra también la definición de lo que comentábamos con Paz, de bueno, que a veces hay una relación de empleo, que son los trabajos generalmente remunerados, y hay algunos que se hacen sin remuneración alguna, más en el ámbito familiar o incluso en el ámbito comunitario, como ocurre muchas veces. El trabajo también, bueno, va a implicar toda una serie también de aspectos que hay que tener en cuenta, porque, por ejemplo, la carga que implica de tiempo, la carga mental, lo que implica, ¿no? Dedicarse totalmente a este trabajo. Pasamos al otro, que no quiero extenderme mucho porque Marilane va específicamente a hablar sobre el tema de economía de cuidados, pero dos aspectos importantes que ustedes resaltaron. Uno, el tema de los indicadores económicos y de que sea tenido en cuenta el valor del PIB que implica estos cuidados. Y otorgar otro concepto. Para ver si va a haber solo desayuno o solo almuerzo. Se abrió el micro. Sí, sí, gracias, Nadia. Y en otro de las definiciones que colocaban ustedes de otorgarle valor. De esto tiene un poco conocimiento desde el ámbito feminista y creo que la idea justamente creo que se vincula con eso, ¿no? De darle valor a una actividad que, insisto, muchas veces se naturaliza como algo, bueno, una tarea que se le vinculaba a las mujeres, ¿verdad? O a los niños, las niñas en los hogares. Y la idea es justamente entender el valor económico que tiene esto y el peso que implicaría el Estado, si se responsabilizara de esto, cuánto tendría que, digamos, de colocar, por ejemplo, de su estructura económica para poder financiar esta actividad que naturalmente, entre comillas, hacen generalmente mujeres, niñas en hogares, ¿no? Entonces, justamente desde el lado feminista, insisto, no me voy a extender un poco mucho más porque Marilena lo va a explicar mucho mejor que yo, pero la idea es justamente visibilizar ese valor económico que tienen los cuidados en nuestras sociedades. Jessica, te puedo hacer una pregunta. Sí. De acuerdo a lo que estás diciendo, mira que en las lecturas que ustedes Ujú. nos pasaron, efectivamente en las gráficas uno se podía dar cuenta como el trabajo no remunerado y con lo remunerado, y era muchísimo más para las mujeres el trabajo no remunerado. En Ujú. las lecturas se decía y se citaba literalmente que ustedes trabajan, llegan a su hogar y fuera de eso siguen trabajando. ¿Por qué? Porque se adecuan a lo de la casa, que particularmente se nota en las gráficas que el hombre no lo hacía, es más dado a la mujer que al hombre, que era lo que tú decías en este momento. Exactamente, es dar valor a todo ese trabajo que Ajá, no se visibiliza. Y la exacto. idea es también, cuando lo comentaba Isa ahora al comienzo en el resumen de la clase anterior, era justamente eso, visibilizar cuál diferencia hay y la diferencia económica que genera diferentes impactos, ¿no? Porque vamos a ver que el hecho de Sí. que las mujeres, eso sobrecarga, caiga sobre las mujeres, por ejemplo, en el interno de los hogares, implica muchas veces que no se pueden dedicar en la misma A forma otras tipas. en otro, claro, en Ujú. otro tipo de trabajo, en el mercado de forma remunerada, ¿no? Y eso tiene Igual. una serie de implicaciones de la inserción Ujú. de la mujer en el mercado laboral. Igual Eh, también leí que en las lecturas, que también eso implica que como tienen tanta carga, también no se podían acoplar, digamos, como a lo que estamos acá, a un entorno, digamos, sindical, porque pues está limitada que sus trabajos y todo no le da el espacio para hacer eso. Entonces eso me pareció también como muy importante en las lecturas, que fue pues algo que uno no, a veces desconoce y en realidad pues uno está ajeno, pero mira qué sucede en su mismo entorno. Perfecto. Bueno, compas, voy a ir resumiendo los últimos tres porque si no se nos va mucho de tiempo. Teníamos además la organización social del cuidado y esto básicamente no refiere a qué tipos de organizaciones están implícitas o demás, sino va en esa distribución que ya lo mencionamos y fue lo que mencionamos en la primera clase, digamos, en la primera
reunión que tuvimos la semana pasada, es cómo se distribuye entre los diferentes actores de una sociedad. El Estado, las familias, el sector empleador, ¿verdad? Es esa distribución natural, entre comillas, que hay en nuestras sociedades por el modelo también económico, socioeconómico que tenemos en las sociedades, y que como vimos y comentaba Isamar lo resume muy bien, genera una serie de desigualdades por esa distribución que existe en los cuidados. Derecho al cuidado no lo voy a tocar porque ustedes lo mencionaron bastante bien. Creo que hay una idea clara de qué se refiere, bueno, a un derecho humano, la importancia de que se involucre dentro de los derechos a la protección social y la importancia de tener en cuenta los tres aspectos que hablamos. Es un derecho a ser cuidado, o sea, todos tenemos derechos a ser cuidados a lo largo de nuestra vida cuando lo necesitemos, pero también el derecho a cuidar, o sea, de las personas que cuidan, o sea, derechos, ya veremos laborales, que nos centraremos la clase que viene, y derecho también al autocuidado, algo muy importante también por las sobrecargas que genera este tipo de actividades. Voy cerrando quizás con un concepto, el resto también lo podemos profundizar después en los materiales, porque quiero dar espacio a las quienes van a estar comentando un poco más sobre estos conceptos. El otro fue más vinculado a cadenas globales del cuidado. Esto está estrictamente vinculado con el hecho, también un poco vinculado con las interseccionalidades que mencionábamos en la sesión pasada, ¿verdad? De que decíamos muchas veces, por ejemplo, quien se contratan para hacer estas tareas, por ejemplo, son migrantes. Y esto implica toda una cadena y todo un proceso de personas, ¿verdad? Que dejan sus hogares generalmente en países por ejemplo, como ocurre mucho, hay una cadena especial de que va de, por ejemplo, de América Central hacia lo que es los países del norte, ¿verdad? Que dejan sus hogares, muchas veces con hijas y hijos en esos hogares que después también habrá que ver qué familiares se pueden hacer cargo, cómo quedan, ¿no? ¿Verdad? Esos niñas y niños en esos hogares. Y esas personas, esas mujeres generalmente, se trasladan a países más en el norte a realizar trabajos de cuidado en otras casas, ¿verdad? Que digamos tercerizan esos cuidados en nombre de estas personas. Esto genera una serie de relaciones y eslabones, también vincula mucho después con los derechos laborales de esas trabajadoras migrantes en esos países. Y bueno, confiere una serie de desafíos, como decíamos, tanto en los países que van, digamos, en los hogares de origen de esas trabajadoras, como en los hogares de destino en donde pasan a trabajar. Es un fenómeno que ocurre mucho en la región y como les decía, es algo que vincula el tema de la interseccionalidad, de que muchas de estas mujeres que realizan los cuidados son migrantes, ¿verdad? Compas, de esto en especial va a haber material específico que después Nadia Isa les van a comentar para la sesión de hoy. Van a haber una serie de podcasts y material, creo que hay un video, si mal no recuerdo. Así que bueno, en ese sentido, para desarrollar un poco más sobre el concepto de las cadenas en cuidados, si después quedara alguna duda, también cuando le retomemos la sesión que viene y hagamos ese resumen de la sesión previa, lo podemos desarrollar. Lo voy dejando por acá. Perdonen que paso a sintetizar un poco, pero se nos va un poco la hora, sino para poder hacer las exposiciones. Excelente, Jessy. Muchas gracias por el poder de síntesis y el tiempo. También es imposible poder hacerlo en 5 minutos. Yo paso a Isa. Bueno, compas, gracias por sus intervenciones. Está en silencio de vuelta, Isa. Sí, apretaste sin querer. Hola, compu. Ahora, gracias por sus intervenciones, de verdad que da para mucho más, pero el tiempo virtual es este. Entonces, por el chat también podemos, por el WhatsApp, podemos ir comentando, compartiendo reflexiones, o sea, ese es un medio que podemos aprovechar mejor, ¿no? Bueno, entonces entramos ya, bueno, ya lo hicimos con con esos conceptos que colocábamos en la dinámica, ¿verdad? Y que ustedes hicieron sus aportes que van a profundizar más en las cartillas, pueden profundizar más en las cartillas o en otros documentos. Pero ahora vamos a entrar propiamente a la parte temática en términos de
Por un lado, una perspectiva sobre la situación de la economía de cuidado o qué es la economía de cuidado, y ahí le pedimos a la compañera Marilane Teixeira, que es brasilera, economista, profesora de la Unicampi en Campinas, de la Universidad de Campinas en Brasil, Sao Paulo, y ha sido y sigue siendo una consultora importantísima en la CCA, en diferentes áreas de trabajo desde muchísimos años, fundamentalmente diría yo en el tema de cadenas globales de producción, quien nos ayudó a colocar el tema y a irlo profundizando, no solo como CCA, sino también con las organizaciones que eran parte del proyecto, también en el tema de protección social. Yo diría con todo cariño y respeto a la compañera Marilane, militante feminista y de los movimientos sociales, también es asesora de la CUT, y Marilane nos va a compartir algunas de sus reflexiones y de sus investigaciones respecto a el tema de la economía del cuidado. Vamos a tener 15 minutos para Marilane, luego viene Suelen Castiblanco, y yo la presento en su momento y vamos a estar pendientes de esta parte, en primer lugar, que nos va a compartir Marilane. Las preguntas, comentarios y tal, las hacemos al final para poder aprovechar al máximo el tiempo, ¿vale? Muchísimas gracias, Marilane, por aceptar esta invitación, igual a Suelen, que la hicimos muy tarde. Pero gracias de todo corazón. Marilane, por favor, activar el micrófono de vuelta. Marilane, ¿me escuchás? Para activar el micrófono de Mari, el vuelta. micrófono. Ah, desculpe. Agora sabe? Agora Sim? sim. Me escutam? Está Sim. bem. Então, graças, Isamaro. Buenas tardes para todas as pessoas, homens e mulheres que se encontram na atividade, um número grande, incluso 30 pessoas. Muito bueno. Me gostou muito deste primeiro momento, desta primeira hora. Me vou falar em portunhol, e como estou um pouco enferrujada com o portunhol, então me desculpe, mas em alguns momentos você vai para o português mesmo, não? Mas tentando falar despacito, e já, antes de tudo, quero lhes dizer que quando aceitei a invitação, lhes dizia que tinha que entrar em um compromisso às 18. Então, me perdoe se necessitar sair às 18, é porque sou a responsável pela outra reunião. Então, não há reunião se não está Marilane. Então, está bem? Desculpe se tiver que sair de forma um pouco abrupta, está bem? Por conta deste problema. Bueno, claro que em 15 minutos me vou falar de coisas mais tópicas, não? Porque não há tempo para fazer nenhuma reflexão mais profunda, mas mais provocações, tá bem? Provocações em torno do tema, porque têm um guia de orientação, tem um material muito amplo, produzido por pessoas muito capazes, muito competentes, e que ajudam a entender a questão do tema dos cuidados. Bueno, a primeira é a ideia de que não há consolidado um conceito de cuidados. Há muita... mais do que divergências, também há divergências, sim, mas há muitas diferenças entre o movimento, principalmente o movimento feminista e as pesquisadoras do tema de gênero, em relação ao que definir como cuidados. Há, desde Nancy Fraser até Helena Irata, Cíntia Aruza, autoras de América Latina, autoras do Brasil, que estudam este tema há muitas décadas. Tá bem? Então, este é um debate do movimento feminista e delas estudiosas do tema de gênero. Para os homens, este tema chega a hora. Não há, incluso, na produção nem acadêmica, nem do movimento,
um esforço dos varões de entender o tema e a complexidade. Estão também chegando a hora, né? Se apropriando desta discussão. As diferenças, elas, algumas são mais profundas, são de concepção, não são diferenças pequenas. Outras são pequenas diferenças. Não vamos ter tempo, a hora de aprofundizá-las, porque as diferenças também estão, de alguma maneira, se refletem em las diferenças que há no movimento feminista, não só do campo da direita, do campo da esquerda, dos liberais, dos mais intervencionistas, dos socialistas. É uma divergência, inclusive, muitas vezes dentro do próprio campo progressista, né? Do campo mais de esquerda. Mas não creio que comprometem a discussão, porque neste campo é que nós outros atuamos, há muito acordo em relação ao que caracterizar como sendo o conceito de cuidados. O conceito de cuidados se desenvolve desde os anos 70, 80, tá bem? Há uma evolução do tema do trabalho doméstico não remunerado, que é lá dos anos 60, com as autoras, principalmente as italianas, né? Vai evoluindo a discussão do trabalho doméstico para o tema da reprodução social, que aí tem uma origem muito das autoras socialistas. Lisa Vogel escreveu um livro muito importante sobre a teoria da reprodução social no início dos anos 80, e a hora foi novamente... ele tem uma outra edição, tá bem? Inclusive em português, que para nós outros era muito bueno, porque só tinha uma versão em inglês. Eu creio que em espanhol também há, de Lisa Vogel, sobre a teoria da reprodução social. Bueno, é na confluência de um debate sobre o trabalho doméstico remunerado, a discussão da reprodução social, que se avança em um debate, em uma conceituação sobre os cuidados, tá vendo? Os cuidados abarca tudo, a discussão da reprodução social, do trabalho doméstico não remunerado. A reprodução social, o conceito do trabalho reprodutivo, né, que é o que chamamos de trabalho reprodutivo, ele envolve o trabalho de reprodução da vida das pessoas, o trabalho emocional e afetivo, e o trabalho de gestão das relações familiares. Então, vamos imaginar um núcleo familiar, um ambiente familiar. As mulheres têm filhos, lidam cotidianamente com a carga emocional e afetiva dessa família, bueno, os varones, de los niños, de las outras pessoas que pertencem a um núcleo familiar, e tem que fazer a gestão da relação familiar. Como fazer com que os pequenos soldos, os salários sejam suficientes para garantir o provimento da família, garantir as necessidades básicas. Não? Isso tudo são as mulheres que fazem. Bueno, esse deslocamento dessa esfera de reprodução para as mulheres e de reprodução para os homens é histórica, se acentuou com o capitalismo, a separação, o que é o trabalho de homem, o que é o trabalho de mulheres, não? Mas as feministas introduziram, nos anos 60, esse debate da divisão sexual do trabalho para reafirmar por que o trabalho doméstico é da esfera da reprodução e do trabalho das mulheres, e por que o trabalho remunerado é tarefa dos homens. Elas, digamos que, cunharam o conceito de divisão sexual do trabalho para criar uma compreensão de, porque não é só relação, não é só esfera separada, são relações de poder
Quem está no espaço de produção tem poder. Quem está no espaço de reprodução não tem poder. E quando as mulheres estão no espaço de produção econômica, de trabalho remunerado, ainda o poder é maior para os homens do que para as mulheres. Bueno, então, o trabalho de cuidado, já o trabalho de cuidado, ele é ao mesmo tempo produção de viver e reprodução da vida. São duas coisas que se encaixam. Então, não é só trabalho de cuidado aquilo que se realiza no âmbito das famílias, não. É aquilo que se realiza no âmbito do mercado. A saúde, a educação, tudo isso é trabalho de cuidados e é um trabalho remunerado, não? É um trabalho que é realizado por homens e por mulheres, a maioria mulheres. Então, produção de viver e reprodução da vida, ao mesmo tempo, é o que sintetiza o que é o trabalho de cuidado. Então, não há separação entre trabalho produtivo e reprodutivo, porque o trabalho reprodutivo também é realizado no ambiente produtivo, que é o trabalho de saúde, educação, entre outros, não? Algumas feministas vão incorporar incluso a prostituição como sendo trabalho de cuidados. Nós outras não temos a mesma concepção. Para nós outros, o trabalho de cuidados está muito bem desenhado, não? Mas há algumas feministas pesquisadoras que dizem que todo trabalho de cuidado, a prostituição é um trabalho de cuidado, porque a pessoa que busca as mulheres e remunera para ter carinho, atenção, sexo, que isso seria também um trabalho de cuidados. Bueno, não me vou entrar nesta polêmica, porque eu creio que entre nós outras há mais acordo em relação ao que é o trabalho de cuidado. Então, não há separação entre trabalho produtivo e reprodutivo, portanto, o trabalho de cuidados não se reduz unicamente à esfera da família. Ela se diz incluso, eu vou dar um dado do Brasil, 67% das pessoas que trabalham ocupadas em Brasil, homens e mulheres, estão em atividades de cuidados. Porque é isso, produção de alimentos, cuidados com a assistência, com a saúde, com a educação em vários níveis, não? A pandemia acentuou a vulnerabilidade das pessoas que querem cuidar, porque tinha uma ideia de que cuidados é apenas para filhos e para adultos maiores, não? Pessoas ou descapacitadas. Não. Isto é um mito que a pandemia tratou de desmistificar. Cuidado é para toda a vida. Algumas exigem mais cuidado na infância, não? Os filhos, ou os adultos maiores. Mas todos nós outros necessitamos de cuidado em algum momento de nossas vidas. Portanto, todos nós outros somos vulneráveis. Todos nós outros dependemos de cuidado. As pessoas não são... Todo mundo entende o que é cogumelo, né? Como é que se fala cogumelo em espanhol? Champiñones. Champignon. Nós outros, os homens não são champignon, não nascem nas cercanias. Não. Um dia tu passa, tem um champignon, porque eles nascem assim, de um dia para o outro. Não, as pessoas não são assim. Elas necessitam de cuidado toda a vida, toda a sua existência, né? Então, o conceito de cuidado é um trabalho material, técnico e emocional que tece relações sociais de sexo, de raça e de classe, ou de etnia, para se adequar à realidade mais da América Latina. Aqui no Brasil se habla de raça, em América Latina se habla de afrodescendentes, etnia. Bueno, isto é o conceito de cuidado. O cuidado pode ser remunerado ou não remunerado. Bem? O cuidado pode ser interno, no ambiente doméstico, ou externo.
O cuidado pode ser com interação ou sem interação, que é o que vocês falam sobre direto e indireto. Nós outros falamos de que tem interação ou não tem interação. Então, ou seja, se eu estou tratando de uma pessoa idosa, descapacitada, enferma, que necessita para todas as coisas cuidado, isto é uma relação de cuidado com interação. Mas se eu estou apenas fazendo asseio em la casa, limpando o banho, isto não é necessariamente uma interação. Da mesma forma que o cuidado realizado externamente numa casa de assistência para idosos, um hospital, na escola, pode ter uma relação de interação ou não interação. A maior parte tem interação. A assistência social, a enfermeira, o médico, tem relação com o seu paciente, não? Então, há uma relação de interação. Então, portanto, o cuidado se realiza em um âmbito doméstico, se realiza em um âmbito de mercado. Pode ser remunerado ou não remunerado. Pode ter interação, como pode não ter interação. E aí, envolve uma quantidade de profissionais, não? Então, por exemplo, uma pessoa, uma cuidadora, ela pode ser uma enfermeira em um hospital e à noite ou no final de semana ser uma cuidadora de uma pessoa enferma no domicílio. A maioria, vocês vão falar sobre a questão do perfil desse profissional. Vamos poder aprofundizar isto. Há uma área que é muito tênue. A fronteira... já estou fechando, não? Eu quero só da economia do cuidado. Isso, então, uma coisa muito tênue entre o que é interação e não ter interação, o que é o trabalho profissional realizado no mercado do trabalho realizado no âmbito das famílias. A economia de mercado não pode ser... Desculpa, a economia de cuidado não pode ser confundida com o uso do tempo. Uma coisa é o uso do tempo. É medir o trabalho doméstico não remunerado realizado pelas mulheres, que pode ser afazeres domésticos e cuidados, medir o volume deste trabalho e calcular do ponto de vista do uso do tempo, se este trabalho fosse remunerado, como seria o incremento no PIB. Outra coisa é a economia de cuidado. Economia de cuidado significa o seguinte: quanto se mobiliza do ponto de vista econômico para assegurar a cuidado e a existência das pessoas. São aparelhos públicos, hospitais, escolas, todo o mantenimento profissional da área de cuidados, a alimentação, pode ser restaurante, cozinha comunitária, restaurantes populares, tudo isso, casas de abrigo para pessoas idosas, decapacitadas. Isso é o que a gente chama de economia de cuidados. É o que você mobiliza em termos de aparelhos para poder mobilizar o tema dos cuidados, não? E aí eu queria encerrar chamando a atenção para uma coisa, que é o que nós outros estamos discutindo aqui em Brasil. Bueno, o que nós estamos discutindo? Entre alguns pesquisadores e pesquisadoras, é claro, não? Que a política de cuidados tem que ser uma política pública e que o Estado tem que ser provedor de cuidados em todas as dimensões, todas, incluso para as pessoas que estão enfermas em casas. Não defendemos a ideia da remuneração das mulheres para cuidar, não. As mulheres donas de casa, a ideia não é remunerá-la para o cuidado. Tem que ter política pública. É uma profissional do cuidado. É uma assistente social, serviço social, uma enferma, é uma agente de saúde. E não uma doméstica, uma trabalhadora de casa, que vai receber um salário para cuidar de um idoso em sua casa. Não, isso não
defendemos, tá bem? Então, para não estender muito, encerro para cá e espero que ainda tempo dar a ser o debate no próximo momento, tá bem? Graças. Vale, gracias Marilane. Aprovechen, no ahora, pueden escribir en el chat preguntas, comentarios. La parte de la economía de cuidado pueden, aprovechen y Marilane tiene mucha información sobre el tema y nos puede compartir en el tiempo que tiene. Bueno, ahora vamos a hacer la otra presentación y es la compañera Suelen Castiblanco. Es colombiana, es profesora de la Universidad de La Salle en Colombia y fue parte del equipo que ayudó, estuvo elaborando el documento sobre cuidado que presentara la CCA en el 2023. Suele estar incorporándose, así como lo ha hecho Marilane, a todo este equipo de profesionales, ¿verdad? De diferentes países que apoyan a la construcción de la política sindical, sociopolítica, valga la redundancia, de la CCA en diferentes temas. Gracias, Suelen, por la disponibilidad y por compartir este tiempo con nosotros. Como ya sabes, vas a tener el relojito y después tenemos las preguntas. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los asistentes y a ustedes desde la CCA por esta invitación para compartirles algunos de los elementos que hemos trabajado, como se mencionaba, desde la CSA y que además, pues, bueno, hemos venido trabajando con un equipo de investigadores colombianos en otros escenarios, digamos, en procura de revisar todo este tema de las políticas nacionales y territoriales de los cuidados. No me voy a detener en hablar otra vez de los temas de cuidado porque pues creo que ya las dos compañeras que me precedieron han hablado bastante de esa distinción entre cuidados directos e indirectos y bueno, varios de esos elementos que nos convocan hoy. Yo me voy a concentrar en un elemento que justo, con el que justamente terminaba Marilane su presentación y es el tema de, bueno, ya tenemos identificado que existen unas problemáticas en torno a los cuidados. De hecho, nos hemos venido refiriendo de forma constante a este tema como la crisis de los cuidados de forma amplia. Y el asunto es, bueno, ¿y qué hacer? O sea, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque tenemos un discurso que es un discurso muy importante, que es el discurso más abstracto en el sentido de que tenemos que reconocer, reducir y redistribuir esos trabajos de cuidado. Tenemos que generar cambio cultural para que eso suceda, pero el asunto es cómo podemos hacer para que ese tipo de cambios empiecen a darse y no esperar a que naturalmente sucedan, porque pues en este momento las mujeres están enfrentando una sobrecarga de trabajos de cuidado. Señalábamos hace un momento. Disculpa, si puedes hablar un poquito más despacio, Okay. va muy rápido y no se oye bien y hay compañeras también y compañeros. Dale, perfecto. No, decía que en este momento, como lo mencionaban de forma previa, además las mujeres están teniendo esta sobrecarga de cuidados y no todas las mujeres como un gran colectivo, sino un grupo de mujeres en particular, ya lo mencionábamos antes, principalmente las mujeres más pobres, las mujeres con ciertas pertenencias étnicas, las mujeres que pertenecen a hogares donde hay personas con altos niveles de dependencia, son aquellas mujeres que están cargando todo este peso de los trabajos de cuidado. Yo quisiera devolverme, esto no lo incluí aquí en la diapositiva y creo que ya lo mencionaron, sin embargo me parece muy importante retomarlo, y es que cuando estamos hablando de cómo generar esa reducción y esa redistribución de los trabajos de cuidado, no solamente estamos hablando de la redistribución de los trabajos de cuidado al interior de los hogares, es decir, no solamente estamos hablando de que hombres y mujeres asuman las tareas de cuidado, sino también, como ya lo mencionó Razavi hace algunos años, estamos hablando de redistribuir los trabajos de cuidado entre lo que ella ha llamado los diferentes actores del diamante del cuidado. En este momento, dada la organización social del cuidado, principalmente en América Latina, pero realmente es un fenómeno a gran escala, los hogares son quienes están fungiendo o están siendo los principales proveedores de servicios de cuidado. Esos hogares usualmente ofrecen esos servicios de cuidado de forma no remunerada, ya lo hemos mencionado. Sin embargo, hay otros actores que también ofrecen servicios de cuidado. El Estado es uno de ellos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la educación de la primera infancia, como por ejemplo el Estado a través de los colegios o a través de las instituciones educativas
de alguna forma ofrece servicios de cuidado para niños y niñas. También el mercado, es decir, lo que podríamos denominar de forma amplia el sector privado, que podríamos considerarlo desde el punto de vista de las empresas que ofrecen servicios de cuidado, pero también de las trabajadoras del servicio de cuidado, de los servicios de cuidado. Pensemos, por ejemplo, en las trabajadoras domésticas, profesoras, enfermeras, trabajadoras de la salud, cuidadoras, que hacen parte del sector privado porque venden los servicios de cuidado y los hogares acceden a ellos. Y por último tenemos ese cuarto punto del diamante, que son los cuidados comunitarios, los que se ofrecen de forma amplia en las diferentes comunidades, las redes de vecinos, las redes de amigos, que también ofrecen servicios de cuidado. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque justamente voy a hablar, sí, te vuelves un segundito la diapositiva anterior, perdón, porque justamente lo que quiero hablar hoy es sobre uno de los pilares, uno de los puntos de esos diamantes, y es el Estado. ¿Qué puede hacer el Estado para disminuir esta carga de cuidados que están enfrentando las mujeres? Y es que en esta diapositiva que ustedes están viendo podemos ver algunas cifras importantes, creo que ya se ha hablado de ellas, sin embargo estoy hablando desde otra perspectiva, y es que se estima que más o menos en 30 años, es decir, los que estamos aquí presentes seguramente veremos este fenómeno, en 30 años la demanda de servicios de cuidados será más que la triple de la actual. Usualmente cuando hablamos de los trabajos de cuidado en los hogares, nos concentramos mucho en el cuidado de los niños y niñas, y para ellos es para quien más oferta pública y privada de cuidados hay. Pero no tendemos a hablar mucho de las otras personas que demandan cuidados, y en este caso, por ejemplo, quiero llamar la atención sobre el caso de personas mayores. Si ustedes se fijan en la infografía que presento aquí en esta diapositiva, se estima que para 2050 27 millones de personas van a tener dependencia funcional, es decir, son personas que van a demandar trabajos de cuidado. Y la organización actual de los cuidados no nos va a permitir cuidar a este grupo de personas. Es decir, los hogares no pueden seguirse haciendo cargo casi que de forma exclusiva de la provisión de estos servicios de cuidado. Si quieres ahora sí, no, qué pena, la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver una proyección poblacional donde, si ustedes se fijan, en la parte superior está el crecimiento o el comportamiento de la población total de América Latina, pero en la parte inferior está el crecimiento de las personas mayores de 60 años. Usualmente consideramos que las personas mayores de 60 años con dependencia y las personas mayores de 80 años son personas que demandan cuidados permanentes. Y si ustedes se fijan, esa brecha entre la población total y las personas que van a demandar cuidados es cada vez más pequeña. En otras palabras, cada vez hay más gente que demanda cuidados y menos gente disponible para cuidar, con casos muy, digamos, preocupantes, como el caso de Barbados, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, que son países donde se estima que en 30 años, bueno, casi ya 25, la población de más de 60 años va a ser superior al 30%. Esto quiere decir algo así que 1 de cada 4 personas en el 2050 va a ser una persona que va a estar en edad de demandar cuidados. E insisto, el punto aquí es que los hogares no pueden seguirse haciendo cargo de esta provisión de servicios de cuidado, al menos no pueden hacerlo solos. Ahora sí, siguiente, porfa, Nadia. ¿Qué pasa entonces? En los hogares les quedan dos alternativas, por ejemplo, y pongo el caso de las personas mayores en particular, porque como les cuento, cuando uno habla de cuidado de niños y niñas, que son el otro gran grupo poblacional que demanda cuidados, usualmente hay una oferta pública importante, es decir, casi todos nuestros países en América Latina tienen una oferta educativa gratuita, pública y universal. Hay colegios privados, hay centros de cuidado para estas personas y para esos niños, perdón, y demás. Pero se nos olvida con frecuencia el otro grupo de personas que demandan cuidado, que son las personas mayores y las personas con dependencia funcional. Y cuando uno analiza la oferta de cuidados que existe para estas personas, pues se encuentra con que es prácticamente nula. Por ejemplo, hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en el caso de Medellín y encontramos algo así, que la oferta estatal atendía a menos del 1% de las personas mayores con dependencia funcional. Es decir, esta gente, insisto, estaba totalmente atendida por los hogares. Y los hogares tienen dos salidas: o lo atienden ellos de forma gratuita, y por gratuita ustedes ya saben que me refiero con el trabajo no remunerado de mujeres que dejan de participar en el mercado de trabajo para poder cuidar,
o pagan esos servicios de cuidado, se los pagan a cuidadoras, se los pagan a instituciones privadas o a otro tipo de actores, así que en últimas terminan pagando un doble costo. O tienen que pagar perdiendo ingresos o tienen que pagar monetariamente por esos servicios. ¿Cuál es la alternativa entonces? Pues definitivamente requerimos políticas y sistemas de cuidado que puedan dar solución a esa demanda creciente de cuidados. Esta figura que ustedes están viendo hace parte de lo que el Banco Interamericano de Desarrollo sugiere como los componentes de una política de cuidado. Aquí es importante señalar que en la mayoría de países de la región tenemos programas muy específicos para poblaciones muy específicas, tenemos políticas que articulan programas, pero hasta la fecha tal vez el único país que tiene consolidado plenamente un sistema de cuidado, es decir, un conjunto de políticas y programas plenamente articulados en torno al cuidado, tal vez sea el caso uruguayo. Colombia está trabajando en este momento en su sistema de cuidado. Se supone, de hecho, que mañana sale el documento borrador de ese sistema integral de cuidados, pero si ustedes se fijan, hasta la fecha tenemos políticas y programas. ¿Qué elementos debería tener una política de cuidado? En la anterior, por favor. ¿Qué elementos debería tener una política de cuidado? La anterior. Gracias. Pero tiene la política de cuidado. Entonces hablamos como de cuatro. Bueno, primero, ¿quiénes son los destinatarios de la política de cuidado? Pues tenemos dos grandes grupos: las personas que reciben cuidado y las personas que cuidan. Hace un momento algún compañero preguntaba por esta distinción de las cuidadoras remuneradas y no remuneradas. Y eso es un punto muy importante porque, al menos en el caso colombiano y en mi opinión, las políticas de cuidado y me temo que ahora el sistema de cuidado están muy concentrados en las cuidadoras no remuneradas. Las amas de casa, trabajadoras del hogar que están permanentemente en los hogares, las tenemos identificadas parcialmente, hemos diseñado programas y políticas para ellas. Sin embargo, las trabajadoras remuneradas de cuidado parecen haberse quedado por fuera de estos sistemas y políticas de cuidado. Pero eso es otra discusión que, si quieren, podemos profundizar después. El asunto es que, por un lado, la política de cuidado debe estar enfocada en las personas que cuidan y en las personas que requieren cuidados. Y hay cuatro elementos fundamentales. Primero, las cuidadoras necesitan tiempos para poder cuidar. Eso significa tiempos que les permitan balancear su vida familiar y su empleo, pero además que también les permitan asumir sus tareas de cuidados si es así que lo consideran pertinente. Por ejemplo, el caso de las licencias maternales o las licencias paternales y compartidas. Las cuidadoras también necesitan recursos, y eso lo mencionaba hace un momento alguien, y es: si la cuidadora está haciéndose cargo de una persona que requiere cuidados, debe recibir algún tipo de remuneración, porque esa persona está dejando de participar en el mercado laboral. Y si ella no cuidara, o sea, si ella no asumiera esa carga de cuidado, esa carga de cuidado tendría que asumir al Estado como parte de sus pilares de la protección social. Así que, ¿por qué no pagarle a esa cuidadora? Entonces, hay un tema de recursos. Hay otro tema de servicios, y es qué servicio les proveemos a las personas que requieren cuidados y qué servicio les proveemos a las cuidadoras. Pues, por ejemplo, a las cuidadoras les podemos proveer capacitaciones, tiempos de respiro, como es el caso de las manzanas de cuidado de Bogotá. Para las personas que requieren cuidado les podemos ofrecer centros diurnos y centros de estadía, por ejemplo, para el caso de personas mayores. Podemos ofrecerles telemedicina para el caso de las personas mayores, que es una herramienta muy importante. Espacios también de acompañamiento psicológico, bueno, y otro tipo de elementos. Y finalmente viene el tema, pues, de la regulación y de cómo protegemos a esas trabajadoras de cuidado y cómo garantizamos la dignidad y la vida de las personas que reciben cuidados. Ahora sí, la siguiente. Entonces, para terminar, pues contarles, porque ya me pusieron el relojito, para contarles qué elementos se supone querían orientar la creación de los sistemas de cuidado. Ustedes ya han hablado de ellos, los escuché hace un momento. El primero, que el cuidado es un derecho. Todos tenemos el derecho a ser cuidados y todos además vamos a requerir cuidados en algún momento de nuestras vidas, y ese cuidado se debe garantizar. El cuidado debe ser universal, pese a que algunas poblaciones requieren más cuidados que otras porque de pronto enfrentan alguna condición de dependencia de cuidados. Todos en algún momento necesitamos ser cuidados. Debe existir una corresponsabilidad de género, hombres y mujeres, pero también social, como les contaba hace un momento: Estado, mercado, comunidad y hogares. El cuidado también debe promover la autonomía.
Y finalmente, pues debe haber una solidaridad en el financiamiento. Es prácticamente imposible, al menos en nuestros sistemas actuales, que el Estado se haga cargo por completo del financiamiento de los sistemas de cuidado. Pero al final lo importante aquí es que los sistemas de cuidado deben propender porque los servicios de cuidado tengan una lógica centrada en las personas, más que centradas en el mercado y en la provisión de servicios. Aquí lo importante es que los cuidados son un derecho fundamental y son un servicio para el bienestar de las personas, al igual que la educación, la salud y pues otros elementos similares. Sí. Y como les contaba hace un momento, si ustedes se fijan, eso es una información lo más reciente que pude encontrar de síntesis de quiénes son los países de la región que en este momento tienen ya formalizados sistemas de cuidado. Como les contaba, aquí Colombia parece como que sí, realmente nosotros hasta ahora estamos en la construcción de nuestro sistema de cuidado, pero Colombia es un caso particular porque desarrolló un sistema de cuidado regional y eso es otro tema importante. Tal vez el sistema nacional de cuidado, o el sistema no debe ser nacional, tal vez el sistema puede ser territorial para atender además también patrones culturales diferenciales, como es el caso de Colombia. En Colombia, Bogotá no es lo mismo que Medellín, así que requieren sistemas territoriales de cuidado. Pero tenemos también el caso de Chile y el caso de Uruguay. La buena noticia es que varios de los países de la región están avanzando y están en proceso de construir sus sistemas nacionales de cuidado. Eh, yo creo que ya como me queda muy poquito tiempo, si quieres la sigue, aquí solamente quería contarles en qué estado están, pero quiero terminar con esto. Y es la pregunta que siempre nos hacen, y es cómo financiamos los sistemas de cuidado, porque eso suena maravilloso, pero el asunto es que los recursos son limitados y los estados tienen que tomar decisiones. Lo primero que hay que responder ante eso, creo yo, es que los cuidados deben ser un cuarto pilar del bienestar social, así como son la educación, la salud y la protección social. Y eso implica que en su mayoría deben ser financiados por el Estado. ¿A través de qué fuentes? Pues ustedes aquí ven una figura de los países de la OCDE. Si se fijan, por ejemplo, hay países como el caso de Países Bajos, donde cerca del 90% de los cuidados se financian a través de aseguramiento social, es decir, a través de transferencias del Estado. Tenemos otros países donde la mayor parte del financiamiento proviene de impuestos que se les cobran a los hogares. Y si ustedes se fijan, hay unos pocos países, como el caso de Suiza, España y Portugal, donde una gran parte del pago o el financiamiento de los servicios de cuidado proviene de gastos de bolsillo de los hogares. Entonces, tenemos alternativas, tenemos es que revisar, porque tenemos casos ejemplarizantes que ya han mostrado cómo pueden ser financiados estos sistemas y políticas de cuidado. Insisto en que lo ideal sería una corresponsabilidad del Estado y los hogares, de forma tal que los hogares no tengan que pagar esa doble penalidad por los servicios de cuidado, porque además al final los servicios de cuidado no son un asunto exclusivo de los hogares. Hay que recordar esas lógicas iniciales que teníamos y es cuidar a los otros es fundamental para reproducir la fuerza de trabajo en las sociedades y en ese sentido es fundamental para el sostenimiento del sistema económico. Cualquiera que tengamos, capitalista, comunista, socialista, como ustedes quieran denominarlo, la reproducción de la fuerza de trabajo es fundamental. Y en este momento el sistema capitalista de producción está siendo construido sobre la base de trabajo gratuito de las mujeres. Y alguien y todos los actores de la sociedad deben ser corresponsables en esa reproducción de la fuerza de trabajo. Y yo lo dejaría por aquí. Bueno, tenemos mucha tela para cortar. Gracias, Suelen. Buenísima tu intervención y Marilane al complementarla. De verdad que tenemos mucho insumo, pero tenemos poco tiempo. Entonces, Nadia, tú ibas a llevar esta parte. Muchísimas gracias por su participación. Solo decirle a Marilane, ya le mandé en el WhatsApp las preguntas que están en el chat. Nadia. Bueno, gracias Isa, me adelantas del trabajo entonces. Sí, Marilane, si te parece también contando un poquito con el tiempo que te queda, hay tres preguntas de tu intervención que hacía la compañera Graciela Congo de la CUT Paraguay, CUT A Paraguay, la compañera Sol Delgado de CNT de República Dominicana y Casia Bufeli, que es de la UGT de Brasil. Una de las preguntas que traía Graciela era aclarar el tema de la prostitución, si es un trabajo de cuidado, y ella también traía como una reflexión el tema de que bueno, que en su país el Estado no genera tantas políticas públicas y eso hace que de alguna manera estas mujeres más vulnerables tengan que, y con poca formación profesional, tengan que
pasarse a ese trabajo. Entonces, un poco aclarar eso a esa pregunta. Después la otra, también sí, Sol Delgado traía que si la mujer trabajadora del hogar, entonces no puede dar cuidados, era otra también de las intervenciones que traían en función de tu intervención, de tu presentación, quise decir. Y por último, Casia Buffelli pedía ver si podían se debería de afirmar si el cuidado puede ser un generador de empleo decente y así dinamizador de la economía a partir de políticas públicas. Con estas preguntas iniciamos ahí el debate. Igual invito, antes de darle la palabra a Marilane, invito a las compañeras y compañeros que puedan puedan, claro, ir levantando la manito o poner en el chat otras preguntas que también vamos a ir tomando tanto para Marilane como para Suelen, y ahora tenemos unos 15 minutos más o menos de este intercambio. Adelante, Marilane, te silencié, pero te vuelvo a pedir ahí activar micrófono. Tá, graças. Graças também às pessoas que lhe dirigiram as questões também. Eu havia pensado dizendo que não queria entrar nos temas polêmicos, não? Então, o tema da prostituição é um tema polêmico. Para além de que me parece, claro, não estamos entrando acá na discussão nem no mérito de como que algumas mulheres em todos os outros países têm que a única forma de sobrevivência é a prostituição. Isso não está em discussão de maneira alguma. O que falava que para algumas autoras os cuidados envolve não só um estado físico, não, de atividades físicas, lavar, passar, cozinhar, cuidar, fazer todas essas coisas que envolvem o tema do cuidado, mas também um estado mental, tá bem? E também a própria prostituição seria, a prática da prostituição seria também uma coisa que envolve o tema dos cuidados. Bueno, não me parece que este seja cabe para nós outras, vamos dizer, aprofundizar isto, que entre o espectro de definição de que é o tema de cuidados, há um espectro muito amplo, algumas há um espectro mais, por exemplo, todo o trabalho o esforço mental de organizar os arranjos familiares, o orçamento. Para algumas conclui que isto é cuidado e que deveria, inclusive, ser medido e avaliado monetariamente, não? A discussão que me parece que é mais importante para nós outros é o seguinte: nem tudo tem que ser monetizado. O meu caso do trabalho doméstico não remunerado, nós outros defendemos que o trabalho seja compartilhado, que uma parte seja assumido como política pública. Não queremos que as mulheres se enclausurem em los hogares para ser trabalho doméstico e remunerado pelo Estado ou pelo governo ou pelos maridos, não, pelos suas parejas, não. Nós queremos que as mulheres tenham liberdade para ser o que desejam ser. E a sobrecarga de trabalho doméstico impede objetivamente as mulheres de realizar o trabalho remunerado, o trabalho a profissão de los sonhos que têm, os desejos que têm. O trabalho não remunerado impede as mulheres de fazer isso. Então, não defendemos de maneira alguma que as estatísticas de uso do tempo sejam utilizadas para medir o quanto uma mulher que realiza trabalho doméstico deveria receber e ser remunerada por isso. Não, esse trabalho tem que ser compartilhado pela família e tem que ser garantido numa parte dele pelo Estado por meio das políticas públicas, como guarderias, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, lavanderias coletivas, e aí tem muitas outras formas de compartilhar. Nem tudo obviamente, tem que ir para o mercado, mas o Estado tem que assumir, e as famílias também, né? A responsabilidade por uma parte do trabalho.
o tema da economia do cuidado. Então, a economia do cuidado significa somar, tá? Juntar o trabalho remunerado em todas as esferas e atividades que envolvem o tema de cuidado, saúde, educação, assistência, e outras também, com o trabalho não remunerado realizado no âmbito das casas, dos hogares. Isto é a economia do cuidado. Tem que ter uma valoração do ponto de vista econômico para este trabalho não remunerado realizado pelas mulheres, uma valoração sim, mas a discussão é, bueno, há uma valoração se a mulher não está responsável pelo cuidado de uma pessoa incapacitada ou um adulto maior. Há necessidade de remunerar uma profissional que vai estudar, que vai se preparar profissionalmente para realizar esse trabalho remunerado. Sim. Então, agora é claro que ninguém é contrário que numa família um membro da família deseja cuidar do filho ou cuidar de uma pessoa incapacitada ou cuidar de um adulto maior por uma opção. Agora, não pode ser uma coisa imposta. Não há dinheiro, não há recurso e uma mulher tem que se quedar aí para cuidar dessas pessoas. É isto que eu creio que necessita ter claro, tá bem? Bueno, é isto, tá? Não quero me estender mais porque eu creio que o nosso tempo também já está muito curto. Excelente, Marielane, muchísimas gracias. Yo creo que eso también ayudó a las compañeras con sus consultas. Tenemos abierto ahora el espacio para intercambio, para hacer consultas tanto a Marilane como a Suelen sobre sus presentaciones. Si desean pueden levantar la mano y vamos dando el uso de la palabra, si quedó alguna consulta. Tenemos ahí unos minutitos antes de cerrar. Si quedó todo clarísimo, es maravilloso. Pasó. ¿Alguna consulta que deseen hacer en cuanto a políticas públicas también? En esto que es un tema que realmente a la hora de implementar, a la hora de conversar también para el movimiento sindical puede que esto no nos genere como alguna duda de por dónde, ¿no? Por dónde los cuidados se pueden financiar. Es la pregunta que hacía Casia, o el comentario. Sí. Listo. Sí, adelante, Suele. Yo quisiera simplemente retomar algo que se mencionó ahorita en el chat y es si efectivamente los trabajos de cuidado remunerados se pueden convertir en una fuente de crecimiento económico y de, no recuerdo las palabras exactas de quien hizo la pregunta, pero iba por esta línea. Casia, yo creo que sí, por la favor. compañera Casia de UGT, permiso Casia, si no puedes abrir el micrófono también, ¿sí? Como más guste. Aí, adelante. A pergunta vem no sentido de a regulamentação, através de políticas públicas da economia do cuidado, não seria um fato gerador de trabalho decente, de trabalho com qualidade, com proteção social, inclusive um indutor na economia para constatação do PIB, do crescimento do país? Será que tudo isso a gente não tem que levar em consideração na hora que falamos sobre a remuneração e a não remuneração da economia do cuidado? Sí, gracias. Y yo de hecho te diría que, bueno, en mi opinión y por lo que hemos visto, la respuesta creo que sí. No quisiera decir como que indudablemente, pero casi que existe un consenso en torno a que sí. En Colombia, de forma reciente, unas compañeras de un proyecto hicieron una estimación y ellas contabilizan que si tuviéramos en cuenta el sector de cuidados remunerados, sería el segundo sector más importante de la economía nacional y emplearía a cerca del 30% de las mujeres ocupadas en este momento en el país. Entonces, yo creo que eso se vuelve muy importante porque además es una de las estrategias que tenemos para poner en la agenda pública este tema.
si bien visibilizar los trabajos de cuidado no remunerados y remunerados es importante per se por la dignidad de quienes cuidan, por las condiciones de las trabajadoras, esto también nos permite presentar una, perdonen si suena muy feo, una especie de valor instrumental de los trabajos de cuidado que nos puede ayudar a posicionar esto en la agenda pública. Y es que no es solamente un tema de dignidad, es también un tema de que estamos perdiendo crecimiento económico, estamos desaprovechando una fuerza de trabajo valiosísima. Por ejemplo, en el caso colombiano hay una experiencia muy interesante y es que a mujeres cuidadoras no remuneradas de toda la vida se las está certificando como cuidadoras profesionales para que luego puedan trabajar como cuidadoras profesionales. Entonces se genera un círculo virtuoso en el que ante esa falta de trabajadoras de cuidado, las mujeres que estaban en sus hogares pueden salir a suplirlo y pueden recibir remuneración por ello. Entonces, yo creo que tu pregunta es muy importante, pero además te diría, desde mi opinión, que la respuesta es por supuesto que sí, y que es allí donde tenemos también que hacer el énfasis en el sentido de poder posicionar esto en la agenda pública. Infortunadamente, a veces si no es como con ese elemento de ustedes que van a obtener, los temas no pasan a la agenda y creo que esa es una muy buena estrategia para posicionarlos. Muchas gracias, Suelen, y gracias, Casia, por traer esa consulta. Aprovecho que también hay una consulta y acá le pido a Jessica a ver si puede ayudarnos para poder volver a como retomar un poquito el concepto de cadenas globales del cuidado, que también Paola, la compañera de la CGTG de Guatemala, pedía a ver si podíamos como volver a retomar un poquito ese concepto. Y invitamos a aquellas compañeras y compañeros que también quieran hacer preguntas bueno, de todo el encuentro de hoy, lo puedan ya sea por chat o levantar la mano. Adelante, Jessica. Y como creo que fue Paola, si no vi mal que he consultado un poco más. Em, Esto está vinculado juntamente con el movimiento de personas, ¿verdad? Los corredores de personas migrantes que se generan. Yo lo colocaba el ejemplo que es más conocido, que es las compañeras, muchas mujeres que migran desde sus países en América Central, por ejemplo, y se dirigen a países del norte como Canadá, Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Se genera esa corriente migratoria que se genera, insisto, generalmente mujeres jóvenes, que genera también toda una serie de procesos y de seguimiento que hay que hacer, porque en los hogares, por un lado, muchas veces dejan menores a cargo, ¿verdad? Que eso generalmente después recae, por ejemplo, en lo que es el fenómeno de las abuelas cuidadoras, ¿no? Que es que las que se tienen que hacer cargo de esos niños, de esas niñas en esos hogares, en los países de origen de esas mujeres, y también todo el proceso que genera de esas mujeres migrantes una vez que llegan a esos países de destino, ¿verdad? Generalmente trabajan en condiciones de informalidad, los salarios lo que tienen son muy bajos, las condiciones en las que trabajan, también el riesgo que hay de violencia y acoso porque trabajan en los hogares. Está vinculado mucho el tema de la vinculación, o sea, el estatus migratorios que tengan, y eso puede aumentar aún más la vulnerabilidad de esas personas. Entonces, es todo un proceso, es una cadena que se genera migratoria, digamos, vinculada con específicamente el trabajo en los cuidados, ¿verdad? Son esas mujeres, insisto, que viajan y se dedican a ese tipo de trabajo en el sector en países de destino. Y genera, como les decía, tanto el tema en los hogares de origen, como muchas de esas familias después se tienen que hacer cargo de los cuidados que esa mujer asumía en sus propios hogares, y una vez que se van de ahí, bueno, esos niñas y niños, adolescentes quedan a cargo entonces de otras personas en los hogares. Y a su vez el fenómeno, digamos, más en el ámbito laboral, una vez que llegan a destino, ¿verdad? Es un tema realmente que se está discutiendo hace un tiempo, muy interesante, y que sin duda ha entrado en la agenda de los cuidados, y es algo que podemos profundizar y que, insisto, específicamente en los materiales que van a quedar para la sesión de hoy, para las reflexiones que le vamos a pedir para esta semana, van a poder ver videos y podcasts, si no mal lo recuerdo, me corrigen Isa y Nadia. Así que bueno, se puede profundizar un poquito más por ahí. Compa, no sé si con eso
quedó un poquitito más claro, pero si no, las invitamos a poder escuchar esos materiales, leer un poquito más también en el documento de posicionamiento sobre cuidados de CCA que pueden ver en la página, también se refleja un poco este tema. Y si mal no recuerdo, lo estamos tratando de ver en un producto del observatorio, ¿no? Ahí creo que nadie estaba con eso, pero la idea era ver si lo podíamos trabajar más adelante a ese tema, porque es algo de verdad que se ha colocado dentro de la agenda de los cuidados. Gracias, Jessy. Yo creo que ya estamos ahí con el tiempo. No sé si damos una intervención más o alguna pregunta más. Si no, bueno, ahí espero a ver si Sol, que activaste el micrófono. No, 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 no. Ah, perfecto. No, por las dudas, ya vi. Ah, gracias. Por favor. Bueno, si les parece entonces, agradecer a Marilane y a Suelen, bueno, también a Jessica que tuvo su intervención ahí con la parte de conceptualización. ¿Oscar? No, no, gracias, gracias. Ah, No, perdón, estaba está tranquila, bien. gracias. No, por favor. Y lo que hago entonces, vamos a ir cerrando, yo le voy a dar la palabra a Jessica ahora sí, para poder dar como el cierre de la actividad. Así que muchas gracias, Jessica. Eh, Nada, primero agradecer de verdad a Marilane y a Suelen por el tiempo, agradecer por el trabajo aparte que han hecho, porque como decía Isa, son compañeras que tenemos de larga data y que nos han apoyado en todo este proceso, en toda esta discusión. Como comentaba Marilane, estamos hablando de un tema que no es cerrado, compas, que la idea es llamar a la reflexión, son procesos que están en construcción. Del movimiento sindical, pero como decíamos, como comentaba Marilán, incluso los debates que hay incluso a la interna del feminismo y de otros movimientos sociales, ¿verdad? Que también están queriendo hacer sus aportes, y por eso creo que también es algo muy rico los debates que se pueden hacer a nivel nacional. Creo que lo comentaba ahora Casia también, de los procesos que están haciendo en diferentes países, y bueno, la importancia de incorporar, ¿verdad? Todos enriquecer el debate, digamos, desde esas diferentes visiones y posicionamientos, que eso es lo que también va a ayudar a hacer y construir mejores sistemas integrales, ¿verdad? Creo que quisimos enfatizar esencialmente esto en esta sesión, la importancia de lo que de la creación de estos sistemas integrales, y la responsabilidad que debe ser asumida por los estados, ¿verdad? En este sector, dejar de naturalizar esto como una actividad algo natural que debe ser realizada en los hogares, sino que entender el rol importante que juega el Estado, al margen de los otros actores que sabemos y como comentaban, está por ejemplo el mercado también, pero bueno, no dejar en manos del mercado también, ¿verdad? Mucha gente, muchas personas que necesitan los cuidados no tienen las condiciones para pagar esos cuidados, y la idea es que justamente el Estado ofrezca no solamente, como comentaba Suelen, los servicios a primera infancia, que generalmente son garantizados por los estados, sino también tener en cuenta, por ejemplo, lo que es el envejecimiento poblacional, que es un hecho, es una realidad en la región y en el mundo, y que bueno, hay que tener en cuenta que vamos a tener, creo que lo comentaban, un porcentaje alto de adultos mayores en un corto plazo, corto y mediano plazo, y que bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Hay que verlo también como una posibilidad, como una inversión, porque se pueden generar muchas fuentes de empleo. Por ese sector. Así que bueno, es como abrimos un poco más, vamos abriendo lentamente un poco más el abanico de cuidados. Como vemos, no es algo tan simple, tiene una construcción de largo tiempo, y a su vez abarca un montón de aspectos. Eh, lo dejo por acá, recordando que le vamos a mandar los materiales entonces para que hagan esas reflexiones con algunas preguntas disparadoras, como le hicimos la semana pasada. Y recordarles que la sesión que viene lo que vamos a centrar va a ser básicamente en lo que es el trabajo de cuidados remunerados, ¿verdad? Ahí vamos a entrar en alguna de las construcción que se viene realizando a nivel sindical. La idea es contar con la presencia del compañero Hugo Barreto, que viene realizando un trabajo de acompañamiento sobre el tema.
Y también, no sé si está confirmado, Nadia, pero la idea era contar con la compañera, la habíamos invitado, vamos a ver si en la agenda le va a ser posible contar con la compañera de la OIT, Maribel Batista, también con la idea que nos trae un poco más sobre los instrumentos que tenemos a nivel internacional, ¿verdad? Los convenios que ya existen vinculados a esta temática y la importancia de su apropiación por el movimiento sindical, y también los debates que tenemos ahora importante en la CIT de este año, en la conferencia, ¿verdad? Ahora a mitad de año. Así que bueno, compas, les estaremos enviando todos esos materiales. Les agradezco de nuevo a los que estuvieron presentes, a Suelen y a Marilane, y bueno, nos vemos la semana próxima. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, un Chao. gusto. Gracias, Jessy. Muchas Gracias, gracias, Marilyn, se Suelen. cuidan. Chau, Gracias. chau. Muchas Hasta el gracias. próximo martes Gracias. en el mismo canal a la misma hora.